Muy buenas a todos amigos, un nuevo tuto en esta ocasión sobre la regresión lineal en lenguaje Python, donde vamos a trabajar Plotly también como visualización y espero que os sea de ayuda para los próximos trabajos que tengáis que hacer sobre regresión lineal. Bien, lo que vamos a hacer va a ser abrir un Google Colab, un archivo que lo podéis acceder a todo el mundo. Y básicamente vamos a cargar las tres librerías que vamos a utilizar más, Plotly, NumPy y Pandas. Pues lo cargamos. A partir de aquí vamos a crear unos datos para hacer el ejemplo de regresión lineal y para que veáis cómo se mueven los parámetros. Vamos a hacer tres distribuciones. Una de ellas va a ser prácticamente una línea recta y la vamos a crear de esta manera. La vamos a llamar el área de las X, la línea de las X metros, y vamos a crear una pendiente de 0,5 y el eje de las Y la vamos a llamar Y precio, que el Y precio va a ser lo que valga la X multiplicado por la pendiente, que en este caso es 0,5, así que si el X vale 1, la Y valdrá 0,5, 1 por 0,5 pues 0,5, bien. La segunda distribución le vamos a llamar Y precio 1, en el cual a cada valor de la X la vamos a multiplicar por la pendiente, le vamos a sumar 5 para que esté un poquito más arriba y le vamos a añadir un ruido, le añadimos un ruido que estará idénticamente distribuido, uniforme, entre menos 2 y 2. Luego explico exactamente esto, exactamente qué va, pero fijémonos que es una franja bastante bien delimitada. Y una tercera distribución que le vamos a llamar Y precio 2, esta de aquí, que es prácticamente idéntica a la anterior. El valor de la X va multiplicado por la pendiente, le vamos a sumar 15 para que esté arriba y que se vea bien, y le vamos a llamar un ruido, le vamos a añadir un ruido, pero que esta vez tendrá una distribución normal y el intervalo va a ser de menos 2 a 2, igual que arriba, igual que abajo. Y ahora os explico un poquito qué significa esto que os he comentado. Bien, para empezar vamos a grabar, por ejemplo, a dibujar una recta, ¿vale? La vamos a dibujar en color rojo y vamos a hacer esta recta, sí. Vale. Este punto de aquí es el punto de corte con el eje de ordenadas, y esta es una recta que va a ser de la forma, y esto lo voy a poner en azul, esta va a ser de la forma y igual a mx más c. C va a ser este punto de aquí, esto es el eje de las x, esto es el eje de las y, y por lo tanto este punto de aquí va a ser el punto 0, c. Y este C de aquí coincidirá con este C de aquí. Y esta M es la pendiente. Bien, cuando nosotros elaboramos una regresión lineal, vamos a necesitar más de 3 puntos. Esto lo voy a dibujar en color verde, que va a ser algo así. Algo así. Este punto de aquí tiene un valor de la X y un valor de la Y. Este punto será el punto XY. Lo que va a hacer la regresión lineal es coger un valor por el cual la distancia de cada punto a la recta, esta distancia de aquí, se puede expresar de esta manera. Por ejemplo, el valor de la recta menos el valor del punto, el valor de las y, esto se va a sumar, siendo esto es un valor absoluto porque se va a sumar los módulos. Esta suma va a ser mínima, es decir, la recta por el cual va a pasar de una forma igual a mx más c hará
que la suma de los módulos de cada punto con la intersección de la recta sea mínima, de manera que obviamente cada módulo pues hará pues un ángulo recto, la distancia desde el punto hasta la recta. Bien, he hablado de dos cosas: de la distribución que está idénticamente distribuida. He dicho que había un random de menos 2, 2. Esto quiere decir que la probabilidad de que en ese random salga menos 2 va a ser la misma que salga menos 0,5, va a ser la misma que salga 0,5 y va a ser la misma que salga 2. Va a ser algo así, la distribución de probabilidad. Esto va a hacer que la distribución haga algo así. En cambio, si el random, esto es random uniforme, si el random es normal, también entre menos 2, 2, quiere decir que la distribución va a ser gaussiana, va a ser algo así, de manera que si este es el menos 2 y este es el 2, la distribución de probabilidad de ahí será un 61,8%, y el otro 32,8% va a estar en esta otra zona de aquí. La voy a cambiar de color, lo voy a poner lila. Esto van a ser las colas, de manera que en la distribución normal esta zona de aquí será el 61,8% de los puntos, pero habrá una cola que va a hacer que la distribución normal sea más ancha. Pero aquí, que son la zona de las colas, habrán menos puntos que la zona del centro. Esto lo vamos a ver luego. Bien, vamos a repasar un poco. Vemos que tenemos de 0 hasta 5 con un margen de 0,01. Eso querría decir que tenemos 500 puntos. Y cada punto de valor de la X se va a corresponder al valor de la Y mediante la operación en función de las tres distribuciones que tenemos. Lo que valga la X por 0,5. Aquí sería lo que valga la X por 0,5, que es la pendiente, le sumamos 5 y un ruido idénticamente distribuido, que es este. Vemos marcadamente las franjas, y este que tiene una distribución normal. Recordemos un poco los coeficientes de correlación, que este era 0,54 y 0,33. ¿Qué pasaría si aumento el número de puntos? ¿Qué va a pasar? Lo multiplico por 10, ahora tendremos 5.000 puntos, y vemos como ahora sí la franja está muy marcada en la distribución uniforme, y en la distribución normal vemos que en la parte central hay mayor densidad de puntos y en los extremos baja la densidad, y esto afecta a nuestra la coeficiente de correlación 51,28, 0,35. La verdad es que no afecta mucho. Si no afecta mucho, en el modelo tampoco va a afectar demasiado. Ahora están actualizando los valores. Añadimos el valor de la X, los escalamos y ejecutamos el modelo. El primero es 1, el segundo de distribución uniforme 0,26, y aquí de 0,11 pasaríamos a 0,12. En definitiva, si tenemos el mismo porcentaje de ruido, por muchos puntos que pongamos, cuanto más datos pongamos, no nos va a cambiar si la distribución es la misma. Ahora bien, ¿qué pasa si aumento la pendiente a 2,5, por ejemplo? Esto es multiplicar por 5 la pendiente. Vamos a ver qué pasa. Veamos con los índices de correlación.
ha aumentado el 95% y del 35% en la distribución normal aumenta 87%. ¿Esto cómo va a afectar en nuestra base de datos? Pues añadimos las X, hacemos thunderscaler, ejecutamos la primera, que no varía absolutamente nada, pero la segunda, fijémonos, hay que fijarse en esta cifra de aquí. Ha pasado de 0,26 a 0,90. De la distribución normal, fijémonos, 0,12, va a pasar a 0,76. La constante 5,0063 la ha clavado y la pendiente, que era 2,5, prácticamente la ha clavado. El margen es 2,47, 2,52. Realmente la bondad del modelo es muy buena, es cercana a 1. Y aquí exactamente igual. Tenemos más ruido, aunque la bondad es mayor. La constante 13 e incluso aquí lo que es la pendiente casi la clava, 2,4918, con un margen de 2,45 a 2,53. Realmente la bondad del modelo ha mejorado mucho. ¿Y por qué es debido? Pues ahora os lo explico. Bien, hemos visto que la bondad del modelo, el R-square, cambia en función de la pendiente. Y vamos a explicar un poquito por qué. R-square calcula la suma de las diferencias de cada punto respecto al valor que tomaría su media para ese valor de la X, menos la suma de la predicción del punto respecto a cada punto, dividido entre la suma de las distancias entre la media. Recordemos que el primer punto, esta zona de aquí, este valor de aquí y este valor de aquí, ante una distribución algo así, sería una recta, pongamos que es algo así, y la media es esta, más o menos la media sería algo así. Este valor sería, si este es el punto X y este es el punto Y, este es el punto E, la media, Y media. Lo que va a calcular por cada punto es esta distancia de aquí. En cambio, este punto de aquí, que tiene un valor Y, para este valor de X, la distancia hasta la recta es este. Y este sería el valor y sombrerito. Es la predicción, nuestra recta de regresión lineal que predice, es un modelo en el fondo que predeciría qué valor aproximado tendría a nuestra variable dependiente. Bien, cuanto más cercano sea esta recta hacia los puntos, este valor será más pequeño. Si este valor es más pequeño, vamos a poner un ejemplo. Pongamos que la suma de aquí vale 10. Si este valor vale un número muy pequeñito, 10 menos 1 es 9, 9 entre 10, 0,9. Esto tiende a 1 si este valor tiende a 0. Es decir, si las distancias de cada punto a su valor de predicción son muy cercanas, esto tiende a 0. El caso extremo es nuestro ejemplo que he hecho directamente una línea recta. Entonces, en este caso, hemos visto que el R-square vale 1. Pero, ¿qué pasa con la pendiente? ¿Qué diferencia hay entre esta pendiente y esta, siendo el ruido el mismo? Por aquí hemos hecho una banda uniforme de 2 menos 2.
Y en cambio la bondad de este R2, es mayor a que le vamos a llamar R2'. ¿Por qué? Un tema de proporción. Vamos a hacer un ejemplo. Pongamos por caso que esto vale 1 y pongamos por caso que esta pendiente es mucho mayor, esto vale 5. Y las bandas que hemos dicho que son uniformes, este valor está en -1 y 3. Y en cambio las bandas de aquí será entre 3 y 7. De 1 a 3 es que es un 200% de incremento. En cambio de 5 a 7 es un 40% de incremento. Esta proporción hace que la bondad mejore, es decir, el intervalo en el cual nos vamos a mover y que va a hacer al final que la predicción se ajuste a la realidad va a ser más cercano en cuanto la proporción sea menor. Si este valor en vez de 5 sean 50, pues vamos a poner un ejemplo ya extremo, pues supongamos que este mismo ejemplo con un valor 50, si a un 50 nuestro ratio es más 2 menos 2, estaría entre 48 y 52, el ruido sería muy poquito, porque apenas representaría el 4%. Por lo tanto, la bondad del modelo tendería a 1. Y ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo real, con una base de datos real, para explicar estos valores exactamente cómo se puede aplicar. Bueno, vamos a trabajar con una dataset de las más utilizadas, es la de Boston. Estos son datos que se crearon en 1970 y relacionaban el precio de los pisos en la ciudad de Boston en función de una serie de variables, pero veréis que no están los metros, ¿vale? Porque esto sería muy evidente, pero vamos a estudiar las variables. Cargamos la dataset, que la cargo de la librería de sklearn, y le añado el target. El target es el precio medio, ¿vale? Este es el precio medio de los pisos, ¿vale? Y entonces, pues cada fila es un registro que nos dan esta información. La criminalidad de la zona, del barrio, en ese barrio, qué proporción es residencial y qué proporción es industrial, y aquí no, industrias, no estaríamos hablando de tiendas. Aquí este chas indica si da al río o no. Si chas es 1 es que la vivienda da al río, y si no, pues no. La contaminación que tiene, el número de habitaciones, que esto podría indicar si es muy grande o no, la proporción de los cuales los propietarios la habían ocupado ya desde antes de 1940, o sea que estuvieran ahí durante más de 30 años, si esto influye en el precio o no. La distancia hacia los lugares de trabajo, el índice de accesibilidad, es decir, cómo de fácil es el transporte público, el ratio, más o menos cuántos profesores o cuánto de fácil es la educación en esa zona, etcétera. Bueno, analizamos un poquito los valores. Todos son float, ¿vale? Aquí todos son float. Y vamos a graficar un poco, porque lo vamos a pasar a categóricas, chas, que recordemos que esto es si tiene vistas del río o no, y rat, que era qué facilidad hay para el acceso al transporte público. Vemos que realmente hay muy pocas viviendas
que tienen acceso al río, la mayoría no la tienen. ¿Y esto afecta al precio? Pues bueno, lo que hacemos es evaluar, a ver, las que no tienen acceso al río tienen una mayor criminalidad y el precio es de 22. Las que sí tienen acceso al río tienen una menor criminalidad, claramente, y el precio es mayor. Es decir, este valor es muy sensible al precio. Y el RAT exactamente igual, pero fijémonos que la mayoría de las viviendas tienen un valor hasta 10 y hay este porcentaje, unas casi 130 viviendas, que tiene un valor de 24. ¿Cómo afecta esto? Pues vemos que del 1 al 8 tiene un valor que va subiendo, en cambio el de 24 tiene un valor muy pequeño. Por lo tanto, es muy significativo esto. Vamos a empezar a hablar de correlaciones. Y hacemos la correlación de las variables que son continuas, no las discretas, obviamente. Y vemos que el precio medio se correlaciona altamente en función del número de habitaciones y el resto son negativamente. Por ejemplo, si es un piso antiguo, si hace más de 30 años que está ocupado por alguien, el valor influye negativamente. Para calcular la multicolinealidad se puede hacer mediante el determinante de esta matriz de correlación. Cuanto más cercano a cero, quiere decir que hay valores que están correlacionadas. Y esto es malo, esto es negativo. ¿Vale? Tenemos este valor, tendría que acercarse a cero. Esto no es un valor, dijéramos, muy pequeño. Cuando son muy pequeños suelen tener más de 10 ceros ante el primer número, y es que eso ya se detectan valores altamente correlacionados y hay que trabajarlo de otra manera. Ahora lo que me interesa es hacer un pequeño ejemplo y veamos cómo influyen algunos valores en el precio. Ejecutamos el modelo, ponemos todas las variables y la I, pues la variable dependiente es el precio. Vamos a ver la predicción que nos hace. El R-square es del 0,74, por lo tanto la bondad del modelo es buena, y vemos que hay variables que influyen positivamente con el precio, esta de aquí, por ejemplo, y hay variables que influyen muy negativamente por el precio, que es este de aquí. Y aquí vemos si es significativo o no. Aquí vemos que, por ejemplo, un valor que sea muy alto, más de 0,05, como es este el caso de otros dos, son variables que se deberían de estudiar y probablemente darían problemas, porque son valores que superan el 0,05 y estos valores no son significativos, incluso se debería de estudiar si se han de incluir en el modelo o no. En cualquier caso, una de las maneras para calcular la robustez del modelo es el Variance Inflation Factor, el BIF. Esto lo podemos calcular de esta manera. Y dicen de los valores altos, estudiamos qué valores aparecen con p-values muy altos, como son la industrialización o la edad. La industrialización tiene una correlación altísima con la contaminación. Y la edad, curiosamente, también. Eso quiere decir que aquellas casas que se construyeron al principio se construyeron cerca de la zona industrial. Por lo tanto, estos valores habría que estudiarlos e incluirlos o no. Vamos a seleccionar solo algunos de los valores, eliminamos estos dos y volvemos a ejecutar el modelo. El R-square es muy similar. La verdad es que no hemos mejorado mucho. Ahora sí no tenemos variables con una P no significativa. Pero, ¿de qué manera podríamos mejorar el modelo? Realmente que la bondad del modelo se acerque a 1. Bueno, pues si hacemos un gráfico de cajas respecto a estos dos valores categóricos, pues nos damos cuenta que cuando el RAT, cuando el acceso que teníamos a los medios de transporte era un nivel muy alto, el precio bajaba. Así que estos valores que son igual de 24 los vamos a quitar del modelo, los eliminamos, ¿vale? Entonces el número de registros iniciales 506,
nos vamos a quedar con 374 y ejecutamos el modelo. Vale, ahora tenemos un R-square de 0,85, lo hemos mejorado, porque antes estaba en 0,74. Es que probablemente habría que hacer dos tipos de modelos. Un modelo para aquellas viviendas que tienen un acceso hasta 8 para lo que es el transporte público, y otras viviendas que están más en el extrarradio, tienen dificultad de acceso público. Esto es como si pusiéramos en la misma bolsa, y si tuviéramos que hacer una regresión lineal de pisos, por ejemplo, de Barcelona o de la zona más cara de Madrid, y la tenemos que comparar con un pueblo de Soria o de Zamora. No tendría sentido, ya que nos daría un R-square muy bajo, porque estamos mezclando diferentes tipos de pisos. Entonces aquí quizá para mejorar el modelo una posibilidad es de hacer un clustering, ver si realmente hay una homogeneidad entre los valores que tenemos y crear modelos en base a este tipo de grupos. Es una posibilidad, pero en cualquier caso mi intención simplemente es intentar comprender y trabajar qué significa el R-square y cómo podemos mejorar un modelo de regresión lineal, y espero que os haya quedado claro. Esto simplemente lo podéis ejecutar y copiar en Google Colab, y espero que os sirva de ayuda. Hasta pronto, amigos.